Sí, 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 usted estoy de estaba acuerdo. pidiendo la palabra. Sí, está bien la grabación Ah, y estoy ya, de acuerdo. ya, muchas gracias. Perfecto, ya Gracias. Mauricio, continúe. Ya, entonces inicia la serie con la presentación. Ya, perfecto. Mi nombre es Araceli Arancibia, no sé si me recuerdan, nos vimos en un par de reuniones el año pasado. Yo hoy día les voy a hablar de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y un poquito del derecho internacional. A ver, ¿alguien está entrando a la sala? Ahí sí. Ya. ¿Cuáles van a ser las etapas de la presentación que haremos con Mauricio? Vamos a revisar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la inserción de esta convención en nuestro derecho nacional y, por último, que eso lo verá Mauricio, el proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo. Ay, alguien está entrando. Ahí sí. Araceli, yo veo Aquí, la sala de espera nomás, ¿ya? ya Si sí, quieres, porque me aparece y no me deja cambiar de diapositiva. por eso. Ya. Entonces, comencemos con la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Un poquito de historia de esta convención. Se aprobó un 15 de junio de 2015 por los Estados miembros de la OEA, es decir, de la Organización de los Estados Americanos. Se publicó recién en el 2017, o sea, igual tardó en que fue aprobada y fue publicada. Hubieron 2 años de transición. Esta convención es el primer instrumento a nivel internacional que cubre un gran ámbito de derechos de las personas mayores, cubre una amplia gama de protección de los derechos de las personas mayores. Hablamos de derechos políticos hasta derechos sociales, derechos culturales, económicos, todos los derechos que ustedes puedan imaginar. Ay, no puedo cambiar, ahí sí. El primer capítulo nos habla del ejercicio y de los derechos que se señalan en esta convención. En primer lugar, si no estuviese garantizado por las disposiciones legislativas de los países partes o de los estados partes de esta convención, si ellos no estuviesen garantizados la libertad y derechos de las personas mayores, los estados partes de que pertenecen a esta convención se deben comprometer de una u otra manera a arreglar sus políticas legislativas para asegurar que los derechos y la libertad de las personas mayores sean realmente efectivos, que realmente se protejan. Si hay un poquito de ruido es porque afuera están trabajando. Ya, si escuchan un poquito mal. Ya, el artículo 2 nos habla de algunas definiciones. Esto se lo voy a leer porque es una definición y tengo que decirlo al pie de la letra, pero al final ustedes nos pueden comentar si están de acuerdo o no con esta definición, si hay algún reparo que hacerle, etc. Nos dice envejecimiento activo y saludable, proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a los individuos como a grupos de población. O sea, si se fijan, en esta definición nos habla de un bienestar físico, mental, social. No es solamente envejecimiento como tal, sino que abarca un conjunto de ámbitos, ¿ya? Algo espiritual que pocas veces se habla. Y como vejez tenemos construcción social de la última etapa del curso de vida, que tal vez es como una definición más simple, pero que no está exenta de reparos.
En el artículo 3 tenemos los principios de esta convención. Como primer principio nos habla de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de las libertades de las personas mayores. La valorización de la persona mayor, su papel activo en la sociedad. Tenemos además la dignidad y la independencia, la autonomía, que también es súper importante. Igualdad y no discriminación. Participación, integración, inclusión plena, el bienestar y cuidado, seguridad física, económica, social, autorrealización de las personas mayores, también es un principio muy fundamental. Luego tenemos equidad, igualdad de género y enfoque de curso de vida. Solidaridad, fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. Buen trato y atención preferencial. El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores. Un respeto y valorización de la diversidad cultural, también un principio sumamente importante. Protección judicial efectiva, y por último, el principio que no, por ser el último deja de ser menos importante, es la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y de la comunidad en la integración efectiva de las personas mayores en la sociedad. O sea, realmente que todos nos preocupemos de que a las personas mayores se las integre. Es como no sé si han visto este comercial, me va a salir un poquito del papel, que dan, no sé, puede ser en el TVN, en el Mega, que dice, ¿y tú cómo estás tratando a las personas mayores? Que es un comercial, pero la verdad es que yo lo encuentro fantástico. Y justo se relaciona totalmente con esto que estamos hablando hoy en día. Luego tenemos los deberes generales de los estados. ¿Ya? ¿Cuáles son los deberes generales de los estados parte de esta convención? Primero, adoptar medidas para prevenir y sancionar aquellas prácticas que sean totalmente contrarias a lo que prescribe esta convención. Adoptar medidas para realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo a la convención, las medidas que se estimen convenientes, y no se van a considerar medidas discriminatorias, de acuerdo a esta convención, las medidas y ajustes que realmente se necesiten hacer para acelerar o lograr la igualdad de las personas mayores. O sea, todo lo que se tenga que hacer y que sea razonablemente para que se puedan lograr implantar estas medidas, se va a hacer. Luego tenemos otro deber que es adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, políticas, etcétera, de cualquier ámbito, incluso un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado preferencial en todos los ámbitos. Luego tenemos el deber de adoptar las medidas necesarias y cuando lo considero en el marco de la cooperación internacional. Perdón, espérame un poquitito. Ya, voy a continuar, perdón. Otro deber, y no menos importante, es promover las instituciones públicas que se especialicen en la promoción y protección de los derechos y libertades de las personas mayores. Promover una participación más amplia en la sociedad y particularmente promover la participación de la persona mayor en la sociedad, que se elaboren políticas de acción y legislación, puede ser políticas legislativas también que se dirijan a implementar esta presente convención, promoviendo la participación de los adultos mayores en la sociedad. Y por último, promover también, y no menos importante, la recopilación de información, estadística, informes, documentos, cualquier información que sea necesaria y útil para permitir formular y aplicar políticas con el fin de dar un real efecto y aplicar esta convención. O sea, recopilar toda la información que nos sea útil y necesaria, datos generalmente, estadística, informes, documentos sociales, que nos permitan realmente darle un efecto a esta convención. Aquí tenemos, no sé si ven la imagen, adoptar medidas afirmativas y ajustes, lo que hablábamos recién.
adoptar y fortalecer medidas, incluido el acceso a la justicia. Eso es súper importante. Promover la más amplia participación de la sociedad civil en las políticas de legislación. Es decir, integrar a la sociedad en las políticas que necesitamos para las personas mayores, para promover los derechos y libertades de las personas mayores, y también instituciones públicas especializadas, para que también instituciones públicas especializadas que ayuden en la medida de lo posible a darle efecto a esta convención. Aquí tenemos los derechos que nos presenta esta convención. El primero habla de igualdad y no discriminación por razones de edad, derecho a la vida y la dignidad en la vejez, derecho a la participación e integración comunitaria, derecho a la seguridad de dar una vida sin ningún tipo de violencia, derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, derecho a que las personas mayores reciban servicios de cuidado a largo plazo, derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión y de opinión, derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación, a la libre circulación, a privacidad e intimidad, o sea, las personas mayores deben tener privacidad e intimidad, un trabajo digno, salud, educación, cultura, recreación, esparcimiento, deporte, también es súper importante, derecho a la propiedad, a la vivienda, a un medio ambiente sano. Claro que eso es algo que entre todos como sociedad debemos colaborar, a la accesibilidad y a la movilidad personal, derechos políticos de reunión y de asociación, derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley, es decir, que no seamos discriminados, y derecho al acceso a la justicia. Ahora vamos a hablar un poquito del derecho internacional. ¿Qué valor tiene la convención? Esta convención de las que son parte de los estados de la Organización de los Estados Interamericanos. Aquí en la imagen podemos ver una pirámide, ¿ya? Que en la cúspide tiene la constitución política, luego sigue con las reformas constitucionales, ley de quórum, decreto, y termina con las normas, reglamentos, resoluciones circulares. Lo importante es que ustedes sepan que aunque este proyecto no se apruebe, la convención está aquí en la cúspide de la pirámide. Por lo tanto, aunque no se apruebe, igualmente tenemos derecho a reclamar esos derechos jurisdiccionales. Tenemos derecho a decir, no, yo tengo estos derechos. Entonces, aunque no se apruebe, es importante que sepan que esta convención está aquí en la cúspide de esta pirámide, y esta pirámide es una pirámide normativa, por lo tanto, si ustedes se fijan, parte con la constitución política, la reforma, la ley orgánica, y va de escalafón en escalafón, de mayor jerarquía a menor. Por lo tanto, la convención está en la cúspide. Así que hay siempre derecho a reclamar que se respeten los derechos y libertades jurisdiccionales. Ya. El objeto y los principios, o sea, la finalidad de esta convención. El objetivo de esta convención es promocionar y proteger el envejecimiento positivo, darle un mayor cuidado a los adultos mayores, considerando una diversidad tanto de género como territorial, es decir, una promoción del envejecimiento activo a lo largo del territorio, a lo largo del país, y a su vez fortalecer esta institución relativa al adulto mayor, que está un poquito descuidada. Entonces, la idea es que se integre totalmente, me refiero totalmente territorialmente a lo largo del país, que se fortalezca para promover y proteger el envejecimiento positivo. Vamos a hablar de los principios. Los principios que inspiran esta ley y la protección del adulto mayor. Tenemos el principio de independencia, el principio de dignidad, el protagonismo del adulto mayor, la autonomía, la igualdad, la no discriminación, y algo súper importante, la integración y la inclusión del adulto mayor en la sociedad, porque eso es algo
es una lucha constante y que debemos lograrla, en algún momento lograr a un 100% que el adulto mayor se incluya y se integre en la sociedad, para que la internación de los adultos mayores sea la última opción. ¿Ya? Entonces la idea es que la sociedad integre a los adultos mayores. Por eso estos principios de dignidad, protagonismo, independencia, fundan esta ley, la inspiran. Vamos con el enfoque de esta ley. En todas las medidas que se adopten en materia de cuidados de los adultos mayores, los órganos del Estado tienen que tener en consideración una finalidad, por decirlo, social y sanitaria, social, comunitaria y sanitaria. Eso podríamos decir que son los 3 ámbitos que tiene que tener el Estado presente para adoptar las medidas necesarias. Para que se aborden las necesidades sociales de los adultos mayores, las necesidades económicas, comunitarias y sobre todo sanitarias. O sea, la salud de los adultos mayores es algo súper importante. Entonces, los estados, o sea, en este caso el Estado nuestro gobierno, tiene que tener ese enfoque comunitario, social y sanitario, o de salud. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 principales necesidades de los adultos mayores. Entonces, el Estado tiene que preocuparse directamente, o puede ser a través de instituciones, de promover estos cuidados a los adultos mayores. Ya. Aquí va a seguir Mauricio. Ahora sí, bueno. Disculpen por las molestias, por el ruido, que afuera de mi casa están trabajando. Ya, ahora sigo yo. Entonces, bueno, como ya bien dijeron, yo soy Mauricio, soy compañero de Araceli y voy a profundizar entonces la parte del proyecto de ley que se está tramitando. Ya vimos entonces y tenemos claro que hay una convención interamericana que a ustedes les otorga, aparte de los derechos constitucionales, otros derechos específicos, ¿verdad? Y esos derechos específicos ustedes los pueden reclamar judicialmente, porque se integran y tienen el mismo nivel de los derechos constitucionales, solo que son más específicos, ¿ya? Ahora, dentro de los compromisos de esta convención estaba que los estados dirigieran ciertas políticas públicas, hacer proyectos de ley para mejorar la situación de los adultos mayores, que son los potenciales beneficiarios de estas modificaciones. Y entonces aquí ya empiezan las modificaciones normativas en la estructura de protección. El primer título del proyecto de ley se llama de los cuidados, ¿ya? Y se establece entonces que el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA, va a desarrollar ahora estas líneas de acción. Primero, programas de apoyo y cuidados al adulto dependiente y vulnerable. Programas para promover y fortalecer la autonomía de los adultos mayores. Va a diseñar, va a supervisar el funcionamiento, es decir, van a estar a su cargo el funcionamiento de las residencias de larga estadía. Y además va a financiar directamente las iniciativas de estas residencias. Entonces pasamos de una concepción que era bastante estrecha, que era la mantención solamente de algunas residencias que solo hacían organismos colaboradores, a una supervisión directa y un financiamiento directo a estas instituciones. Además del objetivo de promover y fortalecer la autonomía y el apoyo y los cuidados al adulto mayor que sea dependiente y vulnerable. El artículo 5 establece ahora ciertas atribuciones y funciones para los directores de los establecimientos de larga estadía. Primero, si algún adulto mayor está en este establecimiento, el director de ese establecimiento ahora es su representante legal. Por lo tanto, puede cobrar la pensión a su nombre y puede también demandar la pensión de alimentos a los hijos o a los familiares. Tiene la obligación de rendir cuentas al tutor, es decir, a la persona con la que él se contacta en la residencia de larga estadía, debe rendir cuentas de su gestión. Y además es responsable de culpa leve. Ya estamos hablando que la culpa leve es el nivel de responsabilidad más grave. O sea, por cualquier perjuicio que exista, él es responsable automáticamente. Título 2. De la participación.
se establece un sistema de cuidados amigables. Esto quiere decir que el objetivo es generar conocimiento y cambios permanentes en el ámbito local, mejorar las condiciones y la calidad de vida, y este sistema será diseñado y administrado por el SENAMA y podrá ser ejecutado por las municipalidades. ¿Cuál es el objetivo entonces? Se crea un sistema de ciudades amigables. El punto es que las municipalidades, conjunto a otras entidades públicas o privadas sin fines de lucro, más la supervisión del propio Servicio Nacional de Adulto Mayor, hagan modificaciones y se ocupen territorialmente de sus adultos mayores. Por lo tanto, los programas que se ofrecerían y los cambios que hubiesen, por ejemplo, en Valparaíso respecto a adultos mayores, podrían no ser los mismos que los que hayan en Quilpué, o en Valdivia, o en otra ciudad. ¿Ya? ¿Por qué nos parece importante esto del sistema de cuidados amigables? Porque finalmente las condiciones de vida son distintas. Chile es un país muy diverso, por lo tanto es importante que la política pública no sea una política estándar. Luego en el artículo 6, este sistema de cuidados amigables que estábamos hablando va a considerar las siguientes áreas temáticas: vivienda, espacios al aire libre y edificios, transporte, servicios de apoyo comunitario y de salud, participación cívica y social, empleo, comunicación e información, respeto e inclusión social. ¿Ya? Es decir, estas son las materias prioritarias donde este sistema debería aportar con una estructura de cambios. Y luego aquí se crea una figura participativa que son los consejos asesores regionales. ¿Ya? Estos consejos lo que buscan es asesorar al SENAMA en materia de políticas públicas orientadas a cada región, que era lo que hablábamos anteriormente. O sea, se da libertad para que cada región tenga un proyecto y modificaciones, pero con un consejo que lo asesore directamente. Y estos consejos entonces deben preocuparse del ejercicio de la ciudadanía activa, la protección de los derechos de los adultos mayores y fortalecer también la participación de los adultos mayores en cada región. Estos consejos funcionan con un reglamento que finalmente se dan ellos mismos y se reconoce en el Servicio Nacional de Adulto Mayor. Entonces tenemos ya el SENAMA, que tiene nuevas funciones, ¿verdad? Tenemos el director de las residencias de larga estadía, en este caso, que también es un funcionario más robusto, que ahora tiene la representación de quienes están en esas residencias, puede demandar la pensión de alimentos, es responsable en caso de negligencia. Y ahora tenemos que dentro de la estructura del SENAMA se incorpora un consejo asesor, que ya lo vamos a ver, tiene estas tareas, y que está compuesto por ciudadanos o distintas organizaciones ciudadanas del adulto mayor. ¿Cuáles son las funciones de este consejo asesor? Colaborar con las políticas de participación social, colaborar con el SENAMA en instancias privadas relativas a intereses y solicitudes de las organizaciones, conocer y hacer recomendaciones al Servicio Nacional del Adulto Mayor, conocer y hacer recomendaciones respecto de las cuentas públicas y anuales, respecto del Fondo Nacional del Adulto Mayor, conocer y sugerir recomendaciones también de políticas, planes, programas e iniciativas, y colaborar con el Servicio Nacional en la difusión de los derechos y oferta pública. Los consejos estarán conformados por los representantes legales o quienes designen estas organizaciones, y ahí están la Unión Comunal, que es un ente aparte, y las organizaciones de adultos mayores. Pero estas organizaciones deben cumplir ciertos requisitos. Lo primero es una personalidad jurídica. Lo segundo es que estén integradas solo por mayores de 60 años. Que tengan, que en su reglamento se establezca un mecanismo y un porcentaje de representación, y además no pueden superar al 30% del total de organizaciones. ¿Ya? Por lo tanto, la organización de adultos mayores máximo puede ser solamente hasta el 30% de este consejo. Respecto de quiénes van a representar a las organizaciones, tenemos la reelección por una sola vez del representante, dura un periodo de 2 años, puede haber un máximo de 10 y un máximo de 60 representantes en este consejo. El representante debe ser elegido democráticamente, no se percibe remuneración, es el SENAMA quien convoca los consejos, y el SENAMA establece las normas de funcionamiento y cesación en el cargo. ¿Ya?
aquí hay varias cosas que reparar dentro de la estructura que nosotros ya las podemos adelantar. Bueno, lo primero es que se ve que los consejos asesores no tienen nunca un punto vinculante. Y eso efectivamente podría ir desmedro en ciertas políticas públicas porque al fin y al cabo no es necesario escuchar al consejo asesor. Además de eso, tenemos también el inconveniente que las organizaciones de adultos mayores no pueden ser más del 30%. Si estamos hablando de un consejo que es de adultos mayores, el 30% parece que es un poco estrecho, ¿verdad? Del total de organizaciones que participa ahí. Además, respecto de los representantes, bueno, es el Senama quien convoca a los consejos. Por lo tanto, si el Senama de la región no quiere convocar a ningún consejo asesor, no hay un incumplimiento legal. Entonces ahí se genera un poco como una cierta zancadilla del proyecto, porque dice fomentar la participación, pero el órgano que es participativo lo sigue dirigiendo el Senama, con total autonomía, ¿ya? Y también es el Senama quien establece las normas de funcionamiento y cesación en el cargo. ¿Ya? Junto con eso está el problema de la remuneración, que ahí en verdad, claro, quizás podríamos discutir lo conveniente o no conveniente que es una remuneración, pero tampoco la ley señala que puede haber, por ejemplo, pensándolo ya en una etapa de normalidad, un bono por transporte, por ejemplo, para ir a las sesiones, o algún beneficio que les permita también por disponer de su tiempo de una mejor manera, ¿ya? Entonces esas son cuestiones que el proyecto no logra resolver en esta nueva estructura que se genera. Y luego ya pasamos al otro punto, pero antes de eso quiero consultar si les quedó claro el tema de la estructura, que es como el primer capítulo de la ley. ¿Alguien No. tiene alguna duda, algún organismo que le sobre, que le falte? Por ahí leía en el chat que esos consejos regionales funcionan. Lo que ocurre es que esos consejos actualmente no están reconocidos en la ley. Entonces lo que la ley ahora haría es hacer de esos consejos obligatorios y ya no algo que quedara al arbitrio de cada director o de cada gobierno en general, ¿ya? Una consulta. ¿Sí? Dígame, don Luis. Quiero consultar este proyecto puede que tenga algunas modificaciones, algunos, digamos, el otro día nosotros tuvimos una reunión con el doctor Molina, que es un médico asesor del Senado. Le preguntamos también por este proyecto, y él dice que ese proyecto probablemente iba a sufrir algunas modificaciones. Claro. Y yo creo que usted lo plantea, yo creo que las modificaciones que aquí yo estaba notando que sería bueno, digamos, hincarle el diente a eso, es lo que dice relación de que estos consejos debieran ser independientes, no dependientes del Senama, o sea, ellos de mutuo propio convocarse y de mutuo propio dirigirse, y no tampoco el Senama ser el ente que diga que los directores tienen que cesar en el cargo, o sea, ahí tiene que haber un reglamento, ¿cierto? Y me parece que es importante esto de establecer un bono para movilización, yo lo digo claramente, para movilización, porque vemos algunos que somos lejos de Concepción, por ejemplo. Yo soy de Los Ángeles, tengo que ir a Concepción. Pucha, ¿y cómo el dirigente más encima va a tener que ir, digamos, meterse la mano al bolsillo para ir a una reunión? Cuando en realidad usted sabe que por lo general los adultos mayores somos jubilados y la remuneración o la pensión nuestra no es muy buena que digamos. Yo creo que eso yo creo que sería bueno que en el Senado a lo mejor le encaran el diente a este tipo de situaciones, porque los adultos mayores debemos ser independientes en nuestras cosas. O sea, aquí está bien el Senama debe ser un facilitador de lo que nosotros hacemos, pero no estar directamente, digamos, funcionando con las organizaciones. Y lo que usted decía de los consejos que habían antes o actuales, que no son legales, esos consejos en realidad, y soy honesto en decirlo, eran como nombrados a dedo, así. No eran muy democráticos, hablemos las cosas como son. Entonces, eso yo creo que ahora esto lo va a venir a regular un poco más. Nada más. Claro.
Le agradezco su palabra, don Luis. Claro, efectivamente, este es un proyecto que se encuentra en tramitación, por lo tanto puede sufrir cambios. Lo que ustedes están viendo ahora es la última versión, la que está disponible con los últimos cambios que se incorporaron. La idea es que podamos discutir más abiertamente sobre las modificaciones y eso lo vamos a hacer en la próxima sesión. Pero es importante que vayan anotando todas esas dudas, porque lo que ahora nosotros planteamos hacer es que todos tengamos una base común, ¿ya? Sobre la cual poder discutir. Por eso nuestra pregunta fundamental es que puedan ir entendiendo, porque igual es bien abstracto, aparte es más difícil con el PowerPoint, sería más fácil quizás con una pizarra, cómo se está organizando esta nueva estructura, ¿ya? En qué partes del esquema se incorporaría. Vamos luego con el título 2, entonces, que son las modificaciones legales. O sea, ya dejamos de lado lo que es la estructura del Servicio Nacional del Adulto Mayor y cómo se relaciona con su usuario al final. Y estamos viendo cambios en la legislación, que en cierto modo eliminen las discriminaciones en términos negativos y faciliten entonces el acceso a ciertos derechos y entonces así los adultos mayores hayan una inclusión efectiva en la sociedad y no una postergación. Lo primero es el acceso a la justicia. Y aquí, para ser claro, hay que señalar que ya se han tomado ciertas medidas. Hace 2 semanas la Corte Suprema hizo un foro de acceso a la justicia para las personas mayores que se incorporó con una guía. O sea, ya los abogados tienen conocimiento de que efectivamente hay una guía especial de cómo tratar con clientes de adultos mayores, cómo ellos se incorporan en el acceso a la justicia. Y es un trabajo que ya se está realizando. Se incluye un nuevo numeral específico. En este sentido, la ley de familia se interpretaba extensivamente para los adultos mayores. Ahora se señala como sujetos de derechos específicos que se pueden establecer cautelares para su subsistencia e integridad patrimonial. Se incorpora el concepto de abandono social como motivo distinto al sufrir violencia intrafamiliar. Porque claro, la violencia intrafamiliar, que puede ser de varios tipos, estamos hablando de violencia económica, psicológica, violencia física, generalmente se asocia a la familia en el esquema tradicional madre-padre, pero generalmente la cobertura hacia los adultos mayores estaba postergada. Por lo tanto, ahora se incorpora directamente y se considera como una situación de violencia, podríamos decirlo, pero en verdad es un concepto más amplio, el abandono social, ¿ya? Y se regula entonces también el procedimiento para revisar las causas de adultos mayores en los juzgados de familia, ¿ya? Eso en cuanto a las modificaciones legales que hay en términos de familia, que como podemos ver, en un inicio cubría solo a los hijos y los padres, ahora ya se extiende hacia los adultos mayores, pero de forma taxativa, o sea, usted ya tiene una incorporación. Luego el párrafo 2 del proyecto se refiere al derecho del trabajo, ¿ya? Y aquí ya puede ser un poco más conflictiva la discusión, porque se incorpora un nuevo contrato de trabajo. O sea, ahora hay un contrato específico para adultos mayores, ¿ya? ¿Quiénes se pueden acoger a este contrato? Quienes tengan sobre 60 años. Se establece igualmente un régimen semanal de jornada laboral. Se deben establecer funciones compatibles con su condición física y sus capacidades. Debe existir la posibilidad de suspender el contrato. Aquí hablamos con una suspensión al hecho de que usted no pierde su plaza de trabajo, pero deja de recibir remuneración. ¿Ya? Podremos, así, por ejemplo, requiere usted viajar por 2 meses a otro lugar, no sé, para ver a su familia, cualquier cosa, ese contrato se suspende y se retoma cuando usted vuelva, que es una flexibilidad que no tiene el trabajador común. Respecto del contrato, y aquí viene la pregunta, ¿es obligatorio que yo una vez que pase los 60 años me acoja a este contrato que tiene más beneficios? No, no es obligatorio. Por lo tanto, usted podría mantener el contrato que tiene o podría decidir cambiarse. Pero ese decidir en verdad no es tan libre porque su empleador tiene que estar de acuerdo. ¿Ya? Entonces eso es complejo también. Y además se les da el beneficio de que pueden pedir vacaciones desde el 7º mes del contrato. ¿Ya? Esas son a grandes rasgos las modificaciones, o sea, los puntos principales de este nuevo contrato de trabajo. Respecto de la jornada laboral, se estima que puede haber jornada con bandas horarias o jornada de libre elección. Por ejemplo, yo voy a contratar a alguno de ustedes por 30 horas semanales
y en mi local se trabaja a turno de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de las 2 a las 5 y otro de 6 a 10 de la noche. Estoy poniendo un ejemplo. Ahí usted podría pactar bandas horarias, es decir, yo voy a trabajar solo la banda de la mañana, siempre. O solo la de la tarde, o un día la de la tarde y un día la de la mañana. Y la otra posibilidad es la jornada de libre elección. Y en ese sentido, la jornada de libre elección en verdad es un régimen que al menos a mí me da la impresión que está pensado para las grandes empresas, porque señala que el trabajador va, registra su asistencia y se va cuando quiere y va a trabajar cuando quiere mientras cumple las horas. Entonces, claro, probablemente quizás estoy pensando en un supermercado tipo líder, tipo Lidl, podría ser para ellos económicamente viable esta jornada de libre elección. Pero probablemente para un pequeño empleador va a ser muy difícil, porque en verdad si tienes que coordinar solo 3 trabajadores para toda la semana, que uno llegue a trabajar cuando quiera mientras cumpla la hora, genera un desbarajuste. Entonces también hay que revisar bien a qué tipo de empleador se podría aplicar esto. Luego viene el párrafo sobre fortalecimiento institucional. Y entonces se crea una institucionalidad ya al nivel del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se crea un comité específico que conoce del plan estratégico que elabora el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y aquí es un poco lo que yo les comentaba, porque el servicio tiene un consejo asesor, pero que no es obligatorio que lo asesore, y luego presenta un plan estratégico. Entonces, ahí hay como un desfase, finalmente. Se deben acordar los mecanismos de coordinación y articulación, conocer los informes anuales elaborados del servicio de adulto mayor, aprobar las orientaciones, directrices e instrumentos necesarios y aprobar la propuesta de política nacional que es elaborada por el Senam. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de este comité interministerial? Que esto actualmente no existe. Entonces, si bien el comité interministerial uno podría decir, bueno, en verdad igual es un comité, es variable, lo importante es que incorpora a los adultos mayores como una temática del Estado. ¿Ya? Es decir, aquí independiente del gobierno, el Estado tiene una obligación con los adultos mayores y por lo tanto este comité se va a citar. Y las principales funciones del Senama ahora son velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. Por lo tanto, podría el Senama ahora denunciar a organismos o instituciones en instancias jurisdiccionales y hacerse cargo, o sea, hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de los adultos mayores y revistan caracteres de gravedad, relevancia, interés social comprometido conforme a la ley. Y esto, por ejemplo, se explica, que es un poco críptico este lenguaje jurídico, pero pensémoslo en términos de justicia penal, que yo creo que es la noción que uno más tiene de lo jurídico por las noticias siempre. Cada vez que hay un delito grave, aparece algún intendente y dice, yo me voy a querellar por la justicia y por, no sé, cualquier cosa, por el auto que se robaron en el portonazo, ¿verdad? Para que el intendente pueda hacer eso, requiere de una ley que lo habilite. Y en este caso, ahora el Senama se le habilita para que el Senama pueda, el Senama pueda, por ejemplo, hacer una querella en caso de que detecte un maltrato a un adulto mayor. ¿Ya? O el mismo Sename quizás pueda inclusive tramitar, que eso era, por ejemplo, la función de los directores de establecimientos de larga estadía, tramitar la pensión de alimentos de un adulto mayor, por ejemplo, que está en situación de abandono en una de estas residencias. Entonces ya se le da una estructura no solamente de un servicio que es en parte asistencialista, de entregar cuidados, de preocuparse, de generar política, sino también que toma un rol activo en la defensa particular de cada uno de sus usuarios. Yo creo que ese objetivo, si es, como podríamos decirlo, bien intencionado por parte de quienes lo tienen y lo desempeñan, es un objetivo muy valioso, ¿ya? O sea, una función muy valiosa. Y además, atender en forma preferente, a través de las instituciones con las que haya celebrado convenios, a dos adultos mayores para representarlos en juicio y asesorarlos, ¿ya?
que es lo que estábamos conversando en principio. Entonces ahora el Senama puede accionar jurídicamente en defensa de los adultos mayores. Las obligaciones del Senama son la propuesta de política nacional sobre los adultos mayores, el plan estratégico que conversábamos, el cumplimiento de los acuerdos e instrucciones de este comité, informar al comité sobre sus avances, o sea, el Senama ahora tiene que efectivamente presentar año a año avances, y solicitar y generar datos estadísticos irrelevantes sobre la vejez, que eso igual ahí, si uno busca información, las estadísticas están bien al debe. El director regional del Senama, entonces, que es la figura que nos interesa porque es el que se vincula directamente con el Consejo Asesor, tiene que ejecutar las políticas y los planes que vengan fijados por la Dirección Nacional, coordinar las políticas públicas y los planes ejecutados por los distintos órganos del Estado, fomentar la participación social y ejercer las atribuciones y funciones que el director nacional le designe o las leyes le designen. Y eso es en términos generales. Me faltó la última diapositiva, parece que se borró. Lo que comprende el proyecto de ley. ¿Ya? A primeras lecturas parece que es un proyecto de ley un poco estrecho, o sea, como que mucha pompa y pocas modificaciones. Yo al menos sí lo veo. No sé qué es lo que sienten ustedes. Pero me gustaría saber qué dudas les quedan en términos del contenido. O sea, si hubo algo que no entendieron, algo que no les quedó claro. Eso, y ya en la próxima sesión, que la va a convocar Javiera, la idea es que podamos discutir nuevas propuestas, nuevos problemas, qué es lo que nos parece, qué es lo que no nos parece, entendiendo que esa igual es una discusión que se va a alargar mucho más. Entonces, igual la idea es poder preparar ciertos insumos para irla guiando. ¿Ya? ¿Puedo participar? Sí, don Eduardo, tiene la palabra. Sí, mire, yo soy de acá de Milipilla, pertenezco al Observatorio por los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿ya? Y la convención, en forma general, nosotros estamos repasando, por ejemplo, todos los días, porque estamos en ciertas comisiones. Por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión de Salud y Medio Ambiente, que mañana nos reunimos porque trabajamos con los cores de acá del gobierno regional, y el presidente de esta mesa regional es el intendente, y ¿cómo se llama? Y también la vicepresidenta es una persona que pertenece a un observatorio en Santiago. Mire, me parece a mí que esto está como, ¿cómo decir? Yo tengo 75 años, ¿ya? He trabajado de los 19 años en desarrollo de la comunidad y en distintos gobiernos sin ser partícipe de alguna ideología política, sino totalmente neutro. Y la verdad es que esto me parece a mí como que a las personas mayores dentro de este proyecto no se le ha tomado en cuenta para nada. Nosotros estábamos hablando hace poco tiempo atrás de la Defensoría Nacional de los Adultos Mayores. No que dependiera de Senama, ¿ya? Porque una defensoría totalmente autónoma. Hace 2 años y medio atrás nosotros presentamos un caso a Senama de una persona adulta mayor que fue agredida, y resulta que después de muchos trámites Senama no hizo nada, ¿ya? Y no porque estemos en contra de Senama, sino que no hay precedentes de algo que regule esto, ¿ya? Y los 27 artículos de la convención nosotros estamos especializados porque hemos hecho un congreso a nivel regional donde hubieron 1010 personas asistiendo. Tenemos 2 libros que hemos sacado todos los acuerdos, ¿ya? Y por eso tenemos comisiones. Y esto me da la impresión que es algo que nosotros levantamos el dedo nomás y listo. No hay una participación, una clarificación, donde dentro de ese proyecto sean las bases que dan, ¿no es cierto? Yo respeto mucho a Senama, soy consejero en Senama, yo participo en los programas de Senama, pero no puedo dejar de hablar, de decir, oiga, pare un poquito. Aquí hay algo que no me convence, ¿entiendes? Sobre todo la parte jurídica, no me convence. Yo reconozco los 27 artículos. Yo hago la difusión de la convención aquí en Melipilla y en toda la provincia. Entonces, cuando uno
le voy a decir una cosa, yo soy hijo de campesino, nací en el campo y siempre trabajé con la gente de abajo. Entonces uno se da cuenta como que a nosotros nos toman en cuenta, como que nos fuéramos seres pensantes, ¿ya? Yo tengo que opinar, todos podemos opinar, pero por supuesto que Senama tiene que oírnos, ¿ya? Yo no he podido conversar nunca con Senama un planteamiento de decir, oiga, yo quiero esto, ¿ya? Y yo creo que es muy bueno lo que están haciendo ustedes, ¿ya? Como estudiantes o de leyes, ¿no es cierto? Pero resulta que nosotros también tenemos un punto de vista. Si usted se metiera aquí a la región metropolitana, vería cómo estamos adelantados nosotros en muchas cosas, ¿ya? Y estamos dejando amarrado cuando cambien de gobernador así de intendente a gobernador, para que esto continúe, ¿entiende? Lo que estamos haciendo aparte nosotros. Por eso le digo yo que sería muy bueno que Senama, por ejemplo, nos mandara un informe, porque esto está como cuando digo, oye, está buena la cocina, hay buena comida o regular comida, o algo que nos pasa en mal, ¿entiendes? Como que está cocinado, entonces no es bueno, porque le voy a decir sinceramente, es como una falta de respeto hacia los adultos mayores. Nosotros, mire, había un cuadrito delante que pusieron ustedes sobre adultos mayores. No somos gente que nos gusta tomar un tecito, una galletita y nos manda de paseo. Somos gente útil, que estamos trabajando, y todo el grupo tenemos comisión de cosas de educación, Exactamente. entonces todas las cosas, tenemos un montón de cosas. Por eso yo digo que ojalá esta reunión que se está haciendo, pero fui invitado hoy día, ¿cierto? Podamos sacar una conclusión dentro de las cosas, porque se me imagina a mí que Senama está haciendo algo, ¿no es cierto?, para a través de una ley tomar el poder y después solamente mandar. Eso nomás, señor. Gracias. Gracias, don Eduardo. ¿Está Elvira con la palabra? Oye, en primer lugar, Mauricio, quiero darle los agradecimientos a los niños que están haciendo el TIPE, porque es una manera de trabajar intergeneracionalmente. No siempre ocurre que los jóvenes se interesan por la temática adulto mayor, así que te agradezco mucho y reitero el beneficio que tiene para ustedes y también para nosotros que trabajemos en conjunto esto. Es verdad lo que dice el caballero anterior, que aquí varias caras que aquí veo, hemos estado trabajando durante largos años sobre el tema de la convención que Chile ratificó ya en el 2017. Se venía trabajando desde mucho antes. Entonces, es verdad que algunos temas no son novedosos, pero nunca sabemos todo, así que por eso te agradezco. Además, encontré la presentación sumamente ordenadita y me parece muy bien. El segundo punto que te quiero, no sé si consultar y si no proponértelo, como una forma de abundar para la próxima sesión, creo que sería conveniente que ustedes se alimenten del trabajo que ha estado haciendo la Comisión Especial del Senado. La Comisión Especial del Adulto Mayor del Senado lleva alrededor de 10, 11 reuniones, sobre todo estas últimas dos han sido muy positivas. En una de ellas, como aquí se mencionó, participó el doctor Molina, pero también se ha analizado el articulado que tiene la convención. Me gustaría que le echaran una revisada a eso, porque a partir de esas reuniones, tal vez ustedes dos o si son más los niños que trabajan en esto, se pueden dar cuenta que lo que a nosotros los mayores, me parece a mí, no creo representar a todos, estoy hablando de los que tengo contacto, conozco y hemos analizado esto, me da la impresión a mí que la ley de envejecimiento positivo queda muy modesta, muy chica, muy insuficiente en relación a lo que pide la Convención Interamericana con sus 27 derechos. Porque para empezar, la misma propia Convención Interamericana, que es bastante completa, no sé si comparten conmigo, pero entre los derechos no está estipulado un derecho, el derecho a una pensión digna, a una pensión
digna que le permita al adulto mayor vivir su vejez con cierta holgura. Eso sería. Muchas gracias. Oye, por favor, Carlos Donoso, ¿puedo hablar? Sí, pero ya, voy a anotar a don Carlos, pero estaba Ramón primero, ¿ya? Sí, mira, buenas tardes. Una consulta. Tú Muy hablaste buenas mucho. tardes. Le agradezco y lo felicito por este trabajo. Todo lo que se haga con respecto al proyecto de ley y a las personas mayores es plausible. Quisiera decir dos aspectos. Parece curioso que existiendo un articulado de la Convención Interamericana por la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que fue elaborado por los representantes de las personas mayores de Chile y distintos países de Latinoamérica y el Caribe, y que se consensuó y se estableció un proyecto que se llamó, tal como ustedes lo han mencionado, Convención Interamericana. Parece curioso que ese texto completo, que fue visto en las dos cámaras del Parlamento, Cámara de Diputados, senadores, aprobado por unanimidad y posteriormente transformado oficialmente en el periodo de doña Michelle Bachelet, publicado en el Diario Oficial. Que no se haya tomado ese texto, a lo menos parte de los 27 derechos, y que tengamos que partir con un proyecto. Creo que todo proyecto que tenga que ver con los mayores ayuda. Pero aún más quisiera agregar otro aspecto que la persona que me antecedió parece que lamentablemente se le escuchaba abajo, pero Elvira lo ha dicho. Nosotros llevamos muchos años bregando por mejores condiciones de vida. Y lo voy a decir así, para todos. Porque muchos de los beneficios que puedan emanar de la Convención Interamericana o de este posible proyecto que algún día se apruebe en el Parlamento, lo más probable es que no nos alcancen a nosotros. Porque muchos de nosotros estamos ya no sobre los 60, estamos sobre los 70, sobre los 80, sobre los 90, y ustedes deben saber que en Chile hay más de 1000 adultos mayores sobre los 100 años. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros, y lo decimos así, estamos trabajando para nuestros hijos, para ustedes estudiantes, por supuesto, y para nuestros nietos y las generaciones futuras, porque queremos que cuando pasen situaciones como la que nos ha pasado ahora como país y al mundo, en pandemia, no seamos postergados en las atenciones de salud. Nosotros bregamos por una atención preferencial en salud. Y además quiero decirle otra cosa para que ustedes también lo incluyan en su estudio o como anexo. Fíjese que había una comisión especial del adulto mayor en la Cámara de Diputados. Y ellos entrevistaron prácticamente a todos los dirigentes de las organizaciones nacionales y que existen en el país. Yo tuve la ocasión de ir 3 veces a la Cámara de Diputados y plantear los aspectos relativos a las problemáticas de las personas mayores en salud, en pensiones, en transporte, en ciudades amigables, etc. ¿Qué pasó con eso? La Cámara terminó su trabajo, hizo un texto de 197 páginas, que en alguna parte de la biblioteca o del Congreso debe estar, y en el primer gobierno de don Sebastián Piñera se lo entregaron oficialmente, dándole a conocer que eso era prioritario. Y además le agregaron que era muy importante que al menos se creara la subsecretaría del adulto mayor. ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre hemos planteado, y la gente de nuestras bases lo repite cada ocasión que tenemos reuniones,
mientras no haya un ministerio, a nosotros no nos van a tomar en cuenta. Por más que se visibilice al adulto mayor, porque ni siquiera la sociedad está preparada para atendernos. Sobre todo cuando se trata del sistema de cuidado. A ustedes les cuenta que muchos adultos mayores son cuidados por las hijas, los hijos, los nietos, los familiares directos. Pero hay una buena cantidad que está en condición de abandono. Y eso es una vergüenza para el Estado chileno. No debiera haber nadie, ni un niño, ni un joven, ni un adulto mayor, con mayor razón, que viva solo, abandonado. Porque usted le van a preguntar a un especialista y le va a decir, ¿cuál es el problema del adulto mayor cuando vive en condiciones de abandono? La soledad, el sentirse solo, desconsiderado, es vivir y morir, como que se dice al mismo tiempo. Entonces, de nuevo los felicito porque este es un trabajo enorme. Yo me alegro y ojalá puedan verlo ustedes, como se dice este proyecto, hasta la médula. Porque el aporte de ustedes, aunque no los tomaran en cuenta, por decirlo así, porque a veces pasa eso en nuestro país, no hay ninguna novedad que lo diga, ustedes van a dejar grabado en la mente, no solo de los dirigentes, sino que de todo, de la autoridad de gobierno, cualquiera que esté en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en el Congreso y en el gobierno, que ustedes se interesaron por las problemáticas de los mayores. Así que muchas gracias. Muy amable. Gracias, don Ramón. Seguimos con Carlos Donoso, luego viene Manuel y Jimena y Oscar, ¿ya? Sí, Carlos Donoso. Voy a pasar por esta vez. Cedo el tiempo para cortar. Seguimos entonces con don Manuel. Manuel Severino. Muchas gracias, muchas gracias. Y quiero agradecer a Jerópolis por esta oportunidad que nos da para expresarnos, como lo hemos expresado distintos dirigentes o dirigentes personas acá, sobre los adultos mayores. En primer lugar, quiero decir de que ya hay, ¿cierto?, en la Convención Interamericana de Desarrollo de las Personas Mayores, ya hay una declaración en la cual lo hemos estado rigiendo. Lamentable, entre paréntesis, soy dirigente nacional de los adultos mayores de Copenhague. Y esa convención interamericana, que aquí tengo el papel, el documento donde acredita los derechos que tenemos nosotros, creo que esto va más allá. Y cuidado con lo que estamos haciendo, porque cada decreto que toma el gobierno es no solamente para mejorar el sistema de pensiones o el sistema de salud, etcétera, etcétera, que nosotros necesitamos los adultos mayores, sino que es para ir creando cosas. Y por eso he estado muy atento a la cuenta que dio Mauricio en respecto a la jornada laboral. Por Dios, nosotros ya no estamos para estar trabajando con nada. Yo la he escuchado muchas cosas. En las cajas de compensaciones también hicieron lo mismo. Directamente la Caja de los Andes hizo también un proyecto muchos años atrás donde ponía a los pensionados a ir a trabajar. Por Dios, ya no estamos para ir a trabajar. Nosotros los años que nos quedan, como decía muy bien el que me antecedió, somos personas que ya estamos muy cerca de irnos de acá. Por Dios, disfrutemos. ¿Por qué no nos dan viajes? ¿Por qué no nos dan facilidades? Sino que a trabajar, yo creo que estamos un poco desentonados. Lo otro, se le está dando, en este proyecto que usted presentó, Mauricio que presentó, se le está dando mucha atribución al Senama. Y no lo olvidemos, que el Senama depende de los gobiernos de turno que están. Y eso es peligroso. Nosotros hemos luchado incansablemente por, como decía anteriormente el caballero don Carlos, por un ministerio del adulto mayor, donde nosotros podamos expresarnos y aportar. Todos nosotros los que estamos acá sabemos de leyes, mucho más que los actuales, porque estábamos en el sistema antiguo donde nosotros sí conocíamos las leyes que nos dan en cada trabajo o donde participábamos. Pero
Fíjese, por ejemplo, a nosotros, a los jubilados, a los pensionados, a las montepiadas, no los permiten ingresar a una organización porque no podemos pagar. Las organizaciones sociales están muriendo hoy día. Las organizaciones sociales de adultos mayores, los clubes de adultos mayores están muriendo. ¿Por qué? Porque no permiten ingresar a las organizaciones. ¿Y por qué no permiten? Porque no quieren terminar en este momento, quieren terminar con todas las organizaciones de adultos mayores. La ley, la 20.609 de discriminación hacia las personas, lo establece muy bien. Ahora, los ELEAN, los establecimientos de larga estadía, que con mucha pompa, anteriormente en el gobierno del señor Piñera anterior, con mucha pompa, siendo el ministro, el señor Lavín siendo ministro de Desarrollo Social, hizo una charla tremenda sobre los ELEAN, sobre los adultos mayores, bueno, una infinidad de mentiras, perdóneme que sea tan franco, pero es la mentira. Solamente bla, bla, bla. Ahora, lo otro. Esta convención fue, claro, como decía anteriormente, la que me antecedió la señora, en marzo del 2017. Yo le puedo decir, y tengo un documento aquí, este documento fue mandado ya yo fui mandado a la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que pasa con esto, mis estimadas amigas y amigos? Que hoy, y si ustedes son del sistema antiguo de pensiones, porque en el fondo lo que quieren hacer es terminar con el sistema antiguo, que se vayan, perdónenme la expresión, todos los viejitos se vayan ya de este mundo para empezar un nuevo sistema de pensiones. Pero ¿qué pasó? Aquí a nosotros el sistema antiguo está luchando con diferentes personas que le quitan los beneficios que tenemos. Tenemos la cuota mortuoria que ya lo están negando. Tenemos las bodas de oro, tenemos seguro de vida, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque a cada uno, cuando queremos algún aporte o alguna ayuda del Estado, tenemos que entrar al sistema al nuevo sistema de AFP. Y ahí la ley no nos permite cubrir esos nuevos beneficios. Entonces yo creo que aquí la participación, y como decía también otro caballero anteriormente, somos nosotros los que sabemos el problema de los adultos mayores y debemos participar, pero el Senama por ningún motivo, porque nosotros estamos pidiendo de mucho tiempo el Ministerio del Adulto Mayor. Entonces yo creo que estamos mal enfocados con el Senama, porque termina este gobierno, va a venir otro Senama con otra idea y van a ir cambiando. Entonces yo creo que hay que hacerle muchas modificaciones por la cuenta que dio Mauricio, ¿cierto? Hacerle muchas modificaciones a ese proyecto de ley que quieren crear ahora para el adulto mayor. Yo quiero agradecer que me hayan dado esta oportunidad, pero tenía que decirlo. Ahora yo, tal vez, ojalá, podamos contactarnos porque ya me va a llegar contestación de esta carta que la mandé a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Me va a llegar la carta. Ojalá en la próxima reunión podérsela entregar o darla a conocer. Muchas gracias. Seguíamos con... Muchas gracias, don Manuel. Con Jimena y después con Oscar. Gracias. Se me perdió. De nada. Sí. Yo estaba atenta. Sí, Jimena, dale. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Jerópolis por esta instancia porque es tremendamente valiosa. Y confío en que estos estudiantes van a lograr generar cambios, porque es la juventud quien tiene que hacerlo. Yo estoy absolutamente y 100% de acuerdo con lo que ha dicho Elvira, lo que dijo Ramón y lo que dice Manuel, que no conozco a ninguno de los tres, pero es una muestra, querido Mauricio, de lo que los adultos mayores tienen que decir. A nosotros nadie nos tiene que decir cómo son las cosas. Hay gente informada. Mire lo que tiene Manuel, por favor, la cantidad de antecedentes, lo que dijo Ramón, lo que dijo Elvira. O sea, es necesario que nos oigan. No es posible que nos dejen fuera. Tenemos que participar activamente en todo lo que nos concierna. Y lo más importante, y no veo, esta propuesta debiera comenzar diciendo ¿qué se entiende por sociedad? La sociedad somos niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, somos todos. O sea, todos tenemos los mismos derechos de acuerdo a la Constitución.
Y aquí se establece, se parte de la premisa que somos extraterrestres, poco menos, porque tenemos más de 60. Eso no es posible. Tenemos todos los derechos, hemos dado toda la vida trabajando en este país. Tenemos el derecho a todas las mejores condiciones de salud, de transporte, de diversión, porque ya es hora que nos tenemos que divertir porque tenemos que trabajar. Entonces eso es, estoy totalmente de acuerdo que debiera existir un ministerio del adulto mayor con una subsecretaría de adulto mayor. Empoderar al adulto mayor y que sean políticas de Estado, no políticas del gobierno de turno, porque al ser políticas de Estado tendría una continuidad. Y lo otro, el hecho que no se tome la opinión de un adulto mayor, habiendo un estudio, como señaló Manuel, es la mejor muestra de la falta de inclusión y la vulneración de los derechos del adulto mayor. Los políticos lo hacen. Entonces, hay mucho que decir, hay mucho que aportar. Y tenemos la aprehensión, yo también, aun cuando no conozco tanto como Manuel la situación, he tenido algún conocimiento de cómo se comporta y selecciona el Senama a su personal, y no es una selección por cualidades personales, sino por cualidades políticas. Entonces eso no puede ser. Si nosotros vamos a estar gobernados por una institución que está asignando profesionales por razones político-partidistas, estamos comenzando mal. Entonces, si queremos mejorar algo, tiene que ser realmente con el amor al ser humano, la consideración de que la experiencia vale. Todas estas personas que estamos acá, todos tenemos una mochila de conocimientos, y esa mochila de conocimientos parte de la sabiduría que cada uno de nosotros tiene. No se considera en ninguna parte. Entonces, hay mucho que cambiar. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias por escuchar. Sigue don Oscar, les vamos a pedir, por favor, si pueden ser un poquito más breves las palabras, porque igual hay harta, es importante para nosotros poder escucharlos a todos, y como dijimos, recuerden que va a haber otra sesión que es solamente para discutir sobre el proyecto, ¿ya? O sea, ahí la idea es que podamos sentarnos y discutir todo lo que vimos hoy. Lo de hoy día era como para informarnos, y ya vamos a tener las otras sesiones, que son 2, ¿ya? Gracias, Mauricio. Realmente, y de nuevo, gracias por esta actividad intergeneracional. Yo siempre parto de los pingüinos, o sea, ustedes, adultos mayores del futuro. Porque así es. Ustedes van a ser adultos mayores del futuro. Y se están preocupando de estos asuntos de adultos mayores, en el fondo también se están preocupando de ustedes. De ustedes se están preocupando de la salud que tienen que tener ustedes, de la previsión que tienen que tener ustedes, de que la sociedad no los maltrate a ustedes, de la educación permanente que tienen que tener ustedes. Mira, aquí quizás mejor bastaría que realmente se implementara la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y no intentar hacer otra ley, porque ahí están todos los derechos. Fíjate que, por ejemplo, el derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo plazo, el EAM. ¿Te das cuenta? Están derecho a la seguridad social, derecho a la salud, pero como se están remitiendo ustedes a este proyecto, a mí me cae una duda del artículo 5º que tú lo mencionaste, que se refiere a los directores de los establecimientos de larga estadía, que son sin fines de lucro, dice, financiados por el Senama, tendrán, mira lo que dice, voy a leer, tendrán la representación legal
de los residentes que ingresen al establecimiento solo para efectos, mira, solo para efectos de cobrar ¿qué? Las pensiones básicas solidarias, las pensiones de retiro, los montetíos, cualquier otro beneficio previsional, incluidas las pensiones que considera el artículo 3500, así como también para demandar por alimentos en beneficio de adulto mayor. O sea, ¿te das cuenta con qué plata se queda la persona? ¿Puede salir a comprar un yogur al supermercado si le quitan toda la plata? ¿Qué potestad tiene él sobre sus ingresos? No tiene ninguna. Así que eso es para mí una exageración, una exageración. Ahora, suponte tú que una persona llega y voy a suponer que el costo es de 700 lucas, pero la pensión de la persona es 1 millón de pesos. ¿Se la van a ganar todas? ¿O le van a devolver los 600.000 pesos restantes? Después, cada un año van a rendir cuenta. ¿Rendir cuenta de qué? Imagínate que si la persona se muere, ¿a qué le van a rendir cuenta? No, ahí hay una cosa que está desmesuradamente agresiva hacia los adultos mayores. No puede ser. Tienen todas las facultades de retener la plata de los adultos mayores, todas. Y los adultos mayores no tienen ninguna, pero ninguna defensa, nada. Eso quería decir nomás. Gracias. Ya. Antes de seguir con la palabra, yo solo quiero aclarar una cosa que puede ser muy jurídica. Lo que el proyecto se refiere en cuanto a es una representación legal, pero no una administración de bienes, ¿ya? En este sentido, lo que se da a entender en términos jurídicos es que si nos ponemos en imaginario de que alguien que está en un LEAM, por ejemplo, tiene algún tipo de enfermedad terminal que le impide, por ejemplo, realizar los trámites, es este director quien se subroga su personalidad y demanda la pensión de alimentos. Pero en ese caso, los tribunales de familia ordenan que se abra una cuenta exclusiva en el Banco Estado y sobre esa administración sería personal la persona efectivamente quien se concede el beneficio. Entonces aquí solamente está el hecho de facilitar el trámite para la demanda, en el sentido de que si por ejemplo la persona sufriera, no sé, demencia, el trámite actual tendría que ser hacer una interdicción, que eso lleva por lo menos 6 meses o 1 año, y luego hacer la demanda por el cobro, que son otros 6 meses o 1 año, estamos hablando de 2 años enteros. Por eso entonces la ley le da esta facultad. Yo entiendo que es una facultad solo de representación para la obtención de derechos, más no su administración, ¿ya? Porque al menos en términos de familia se abren cuentas especiales y ahí se divide el tema en cuanto a quién administra y quién representa. Pero la plata la tienen ¿cómo se llama? Los directores. Se quedan con... Generalmente lo que se hace ahí es que se abre una cuenta especial a nombre del beneficiario de la pensión de alimentos. En su caso, por ejemplo, don Oscar, sería una cuenta única que usted administraría en Banco Estado. Por lo tanto, él no tiene facultades para administrar su dinero. No sé si me pero entiende. igual se lo quita. Igual se lo quita. ¿En qué momento se lo quitan? Pero ahí dice que tendrán la representación legal de los residentes para cobrar todo, las pensiones, las pensiones de retiro, los montepíos, cualquier asunto previsional. O sea, queda totalmente interdicto la persona. No tiene potestad sobre sus ingresos. Ya, entiendo. Así entiendo yo. Ya, seguimos con las otras palabras entonces. Lo voy a dejar anotado para que lo conversemos bien la próxima sesión. Perfecto. ¿No? ¿Me dan la palabra a mí? Ramón López. Parece que me tocaba. Sí, don Ramón. No, sí lo estamos escuchando. Le tocaba a usted. Ya, gracias. Disculpen, gracias. No, no se preocupe. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer sinceramente la invitación que me ha hecho Herópolis. Creo que es muy interesante estas conversaciones que tenemos los adultos mayores con los jóvenes. Los jóvenes, ya hay jóvenes que no están al lado nuestro
sabiendo las inquietudes y los problemas que tienen todos los adultos mayores en nuestro país. Yo quisiera referirme a la presentación que ha hecho Mauricio. Mauricio, ¿no? ¿Sí? Y Araceli, mi compañera. Ya. En todo caso, yo quisiera decir que Senama se creó con un criterio político. Hace muchos años atrás. Por tanto, es un ente político. De repente ahí algunos amigos dicen, oye, es que la política no podemos involucrarla en esto. Lamentablemente es así, lamentablemente. Y nuestra organización Cupenche Nacional del año 91, 92, por ahí empezaron los dirigentes de esa época con las autoridades conversaron con respecto a crear un ministerio de adulto mayor. Mire, del año que estoy hablando, 91, 92, 93, por ahí, o su secretaría. A la fecha no ha pasado nada. Nada. Por tanto, hoy en día volvemos a plantearlo. Sin embargo, no pasa nada. Pero lamentablemente las cosas siguen funcionando así como están y nosotros cada vez estamos quedando menos, cada vez estamos siendo invisibilizados ante la gente, ante autoridades. Somos los fantasmas en este país. En la presentación hay una situación que a mí me inquieta mucho, que la hemos conversado en varias oportunidades con diferentes dirigentes. Dice que se va a crear un comité interministerial de desarrollo social y familia de adultos mayores, para los adultos mayores. Entonces salta la pregunta inmediata. Por aquí hay un dirigente que ya hace poco estuvimos conversando este tema, que es Víctor. ¿Quiénes son las personas que estarán en ese comité interministerial? Porque nunca se habla cuando se crea, pero se preguntan dónde están la sociedad civil ahí, dónde están los dirigentes sociales ahí. ¿Estarán ahí? Porque hoy día no están. Y si están, son poquitos contados los que pertenecen a Senama. Los demás son todos profesionales, a los cuales respeto mucho por su condición de profesionales, pero no están las organizaciones sociales representadas como debe ser, Entonces uno siempre dice, oye, esto significa que nuevamente, una vez más, los adultos mayores a lo mejor en ese comité interministerial no van a estar, la sociedad civil, no van a estar, entonces van a quedar de lado. Por ahí lo manifestaba mi estimado amigo tocayo Ramón, decía las cosas muy simples. Aquí la convención no se ha tocado, ni se coloca ni siquiera un punto en la nueva ley que quieren implementar. Pareciera que la convención no existe. Se habla ahí, pero con letras chiquititas, ¿verdad? La participación, hay que cuidar la vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, no. Yo quisiera, como les reitero, ojalá se den otra oportunidad para seguir conversando estos temas que son muy importantes. Por lo tanto, yo creo, estimadas amigas y amigos, quiero dejarlo aquí porque también hay otras damas, personas que también quieren hablar con este tema que es tan importante. Más adelante seguiremos, creo yo, tenemos que ponerlo en el tapete. Muchas gracias, muy amable. Gracias por su palabra, don Ramón. Seguimos con... ¿Alguien más tenía la palabra hace rato? Yo pido la palabra. Sí, espérenme, antes de la señora Laura estaba solicitando a la María Elvira, o sea, perdón, María Eugenia Vilés. No sé si está, sí. si no para cederle a Laura. Sí, no veo que esté. Parece que no está. Sí, Laura, la escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy feliz de estar en este encuentro, realmente ver que los jóvenes están también junto a las personas mayores, lo dice la convención, lo intergeneracional se está dando y sabemos que es una potencia muy fuerte la que estamos recibiendo.
realmente, como siempre, las personas mayores aquí somos ignoradas. Se propagan decretos, leyes y cosas y nunca se nos consulta. Y eso es lo que nos tiene ya cansados, lo vemos en la cara de los dirigentes que vemos aquí, que ya de una vez por todas las personas mayores tienen que llevar la voz, porque son nuestras demandas las que estamos poniendo en el tapete. ¿Cómo queremos envejecer y cómo queremos que la justicia o las leyes sean realmente incorporadas para nosotros, tomando nuestras decisiones y tomando nuestros comentarios? No podemos ya seguir, como siempre, invisibilizados por el Estado. El Estado de una vez por todas debe tomar las atribuciones que tiene que tener y que le da a la Convención, ya que al ser un instrumento jurídicamente vinculante, lo obliga al Estado a tomar parte de estas demandas y de lo que las personas mayores necesitamos. Pero como siempre lo vemos, nos llaman para decir, ya esto está listo, pónganse aquí para la foto, pero hoy no queremos eso. Las personas mayores ya despertamos y queremos que nuestras demandas sean escuchadas. Trabajos de años, llevando en sus hombros los dirigentes de mayores las necesidades y las problemáticas que tienen las personas mayores, el abandono, el maltrato, la discriminación. Eso tampoco se está viendo. La pandemia ha demostrado la realidad de cómo las personas mayores han sido realmente discriminadas. Y eso no se toma en cuenta. Y eso es lo que nosotros estamos aquí hoy escuchando y viendo cómo los jóvenes nos están presentando esto que realmente tenemos que discutirlo, tenemos que llevarlo. El Senama no nos da realmente lo que nosotros queremos, ese respaldo. Por eso también es necesario que estemos informados, que estemos pendientes de esto, de lo que va pasando. ¿Cuánto se luchó? ¿Cuántos dirigentes lucharon porque la convención fuera aprobada en las diferentes cámaras? ¿Cómo los dirigentes viajaban día a día para poder ir viendo de que realmente se aprobara la convención? Y cuando se aprueba ni siquiera nos llaman a decir, aquí está firmada, ni siquiera supimos que se había firmado la convención, que se adhería a Chile a la convención. Siempre las personas mayores estamos dejadas de lado, pero hoy estamos aquí conociendo, experimentando y capacitándonos. No estoy a favor de un ministerio. Los ministerios no solucionan los problemas. El Ministerio del Trabajo no soluciona los problemas de los trabajadores, al contrario, porque los ministerios bailan al son de la entidad que está de turno. Pero sí nosotros tenemos que tener una defensoría que nos proteja, que realmente lleve la voz de las personas mayores, que realmente se den. ¿Qué sacamos con que al Senama se le estén dando atribuciones que dice legalmente vamos a poder solucionarlo? Si eso no es la realidad, no lo vamos a vivir. Pero aquí estamos, vamos a seguir luchando para que esto pueda ser realidad y nuestros derechos sean adelante. La convención tiene que ser la bandera de lucha para nosotros como dirigentes, porque esa es nuestra bandera de lucha, porque ahí están nuestras necesidades, ahí están nuestros derechos que lo hemos ganado a pulso, con sudor y lágrima muchos dirigentes que hoy no están, que murieron pensando en que un día los derechos de las personas iban a ser tomados en cuenta. Pero aquí seguimos la semilla de seguir germinando para que estos derechos sean realmente tomados en cuenta y sean tomados en políticas públicas, con enfoque de derecho, que le den a la persona mayor la seguridad, la estabilidad de una vida digna, de una vejez digna y de una muerte digna. Muchas Porque gracias. solo así podemos seguir en esta lucha. Así que felicito a todos, felicito a los dirigentes que estamos aquí y a seguir trabajando, y gracias a los jóvenes por esta capacitación tan buena que nos han dado hoy día. Gracias por todo. Gracias a usted, Laura, y bueno, y para todos y todas que están acá presentes, que todavía están conectados, algunos se han tenido que retirar, y bueno, agradecer también por
porque cada uno se ha podido expresar, ha podido compartir sus opiniones, sus emociones. Sabemos que este es un tema que genera muchas emociones, muchas reflexiones. Podemos estar compartiendo en estos momentos que se nos está apretando el estómago de estas emociones, quizás con rabias, con incertidumbre. También tenemos la esperanza, ¿cierto?, en el que en estos momentos estamos con estos futuros profesionales, ¿cierto?, de derecho, en donde podamos, tal como dice Laura, germinar esta semilla de cambio. Eso es algo que nosotros queremos siempre posibilitar dentro de Jerópolis, dentro de la UB. Por lo tanto, agradecida de que cada una de ustedes recibieron esta invitación y se conectaron y están, imagínense, 19:35 de la tarde aún conectadas y trabajando por estos temas. Hay mucho que conversar, queremos escucharlas a todos y a todos. Esta es la primera sesión, es el primer encuentro de lo que vamos a desarrollar junto con Mauricio, con Araceli, también está Daniela, está Francisca, ¿cierto?, que son las compañeras de este proyecto, son estos estudiantes de Derecho, así que vámonos con tarea para la casa, ¿les parece? Vámonos bueno, ya estamos en la casa, ¿cierto? No podemos salir, pero quedémonos con este ejercicio de ir concretando, de ir reflexionando sobre este proyecto de ley, sobre la convención, porque queremos seguir conversando y también queremos ir proponiendo, ¿ya? Tenemos todavía este sartén por el mango ante el proyecto de ley, y también tenemos el sartén por el mango ante la formulación de una nueva constitución. Entonces, sigamos trabajando en conjunto, unidos, unidas, para que podamos aportar, cambiar, transformar, al menos desde el Centro Jerópolis. Eso es lo que queremos hacer, pero no lo podemos hacer solas. No. Yo sola no la puedo hacer, esto es algo que tiene que ser en conjunto. Por algo nosotros decimos que trabajamos con, por y para las personas mayores. Así que hay mucho que conversar, claro que sí, pero no pierdan el ánimo y la motivación, porque los vamos a volver a invitar y va a ser el próximo 11 de mayo, ¿ya? Van a recibir la invitación a sus correos electrónicos, el link de la invitación, y ahí nos vamos a encontrar nuevamente con Mauricio y con las chicas Araceli, Francisca y Daniela para seguir avanzando en estos temas, ¿ya? Así que solamente agradecerles, Mauricio. Y antes de esto, antes de eso, sí, lo vi, tranquila. Esto es algo importante y por lo tanto quisiera que pudiéramos inmortalizar este momento de manera de que podamos visibilizar, ¿cierto?, que los adultos mayores se reúnen, trabajan, problematizan, reflexionan y proponen, para que lo podamos difundir y mostrar en todas nuestras redes sociales. Así que, ¿qué les parece que podamos tomar una foto para que esto podamos compartirlo y hacer bulla de una cierta manera, mostrarnos de que seguimos trabajando? Así que está Constanza, yo ya la había presentado en un principio, mi compañera Connie. Quienes quieran prender sus cámaras, por favor lo puedan hacer, quienes no, se comprende, están sus derechos, pueden haber problemas técnicos, lo comprendemos. Así que hacemos la invitación para que puedan abrir sus cámaras. Y Connie, tú nos dices, whisky, 1, 2, 3, whisky. Ya, voy a contar 1, 2, 3 y vamos a tomar esta fotografía para dejar registro, ¿ya? Ya. Voy a hacer dos tomas porque somos muchos, ¿ya? Así que el primer registro. 1, 2 y 3. Y el segundo registro, ahí, 1, 2 y 3. Perfecto. Nosotras entonces vamos a generar también una nota para dar cuenta de este primer encuentro y también difundir por redes sociales. Así que la invitación también es a seguirnos en nuestras redes, que es Jerópolis V, ¿ya? Para que nos busquen y nos sigan. Muchas gracias. Gracias a ti, Connie. Mauricio, no sé si tú quieres dar algunas palabras de despedida y comentar un poco de lo que vamos a hacer el 11 de mayo.
Sí, bueno, agradecer a nombre del equipo la convocatoria, gracias Javiera, a Constanza que están aquí, nos apoyaron, a todos quienes se dieron el tiempo de venir a discutir. La verdad no pensamos que iba a llegar tanta gente, porque igual era una jornada informativa solamente, entonces fue una grata sorpresa. Como ya les dijo Javier, los invitamos a la próxima sesión. Ahí vamos a traer una pauta. La idea es que podamos ir discutiendo todos los temas que hoy vimos como muy por encima y cómo se estructuraba punto por punto. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la administración de los bienes. Ahí podríamos quizás impulsar una modificación para que un porcentaje de la pensión fuera administración directa del usuario, por ejemplo, que se entregara un porcentaje y así facilitar la autonomía. Ese tipo de cosas que quizás para los que estamos fuera del envejecimiento activo son un poco invisibles porque uno entiende la lógica, pero también invitarlos a reflexionar y ir de repente un pasito más allá en algunas cosas. Por ejemplo, Chile tiene acceso a la justicia para todos y eso es a través de la Corporación de Asistencia Judicial, pero la Corporación de Asistencia Judicial, no sé si ustedes saben que son 4 departamentos para atender 15 regiones, o sea, no tiene ningún sentido. El presidente de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso está encargado también de Atacama y Coquimbo. ¿Qué tiene que ver Atacama y Coquimbo con Valparaíso? Entonces, allí, como podrán ver, es un problema que a veces es mucho más transversal que solamente a nuestro propio grupo. Y ahí yo creo que es parte de impulsar las transformaciones desde nuestro sentir, que eso está muy bien hacerlo, pero también problematizar otros puntos. Entonces, esa invitación como al debate abierto, decir de repente, por ejemplo, todos estaban de acuerdo con un ministerio, pero la señora Laura dijo que no estaba de acuerdo con un ministerio, abrir y manifestar abiertamente sus opiniones, porque al fin y al cabo nosotros aquí estamos para eso, no para representarlos, sino para facilitar que ustedes se representen a sí mismos. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo en este tipo. Así que eso, que estén muy bien y cuídense harto, porque la pandemia todavía no termina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas A todos. gracias. Quedamos en contacto hasta el próximo martes 11. Ahí recibirán Me da gusto nuestra... estar preocupado de los adultos mayores, me da mucho gusto. Gracias, gracias. Muchas Gracias a ustedes, Los María derechos, Elvira. A ustedes por participar. Igual, los igual, derechos querida de María las Elvira. personas mayores son aquí y ahora. Ahora. Así es. Aquí y ahora. Así es. Muchas Chao, gracias. chao, chiquillas, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. ¿Qué más estaba?